muchas gracias por estar hoy aquí. Nuestro objetivo, como decíamos, Sofía y yo, es que os llevéis unas claves prácticas para adelgazar mejorando la composición corporal. Y es que seguramente empezamos lo que decíamos, ¿no? Empezamos con el calor, empezamos a bajar la ropa de verano, a ver nuestros bikinis, nuestros bañadores y nos quedamos mirando el bikini o el bañador y de repente decimos, ups, creo que tengo que adelgazar para este verano para sentirme más cómoda o más cómodo, ¿no? Seguro que esta escena os suena a muchos de vosotros. Entonces, bueno, pues como toda en la vida, un objetivo se puede alcanzar de muchas formas. Entonces, en Gooder os decimos, si queréis adelgazar, sí, pero siguiendo 3 pautas, ¿vale? Una es hacerlo de una manera saludable. Y eso incluye la segunda pauta, que es mejorando la composición corporal. Y la tercera sería que no tuviese un efecto rebote, ¿vale? Que yo creo que todos conocemos lo que es el efecto rebote, aunque luego vamos a hablar, porque igual no lo conocemos, qué es lo que nos causa. Entonces, muchas veces nos proponemos esto de adelgazar y lo que vamos a hacer es o una dieta que tenemos por ahí que conocemos de una amiga, o una dieta milagro, incluso las pautas que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Que conocemos como de toda la vida. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si no metemos ciertas pautas, lo que nos va a pasar es que vamos a perder peso, sí, seguro, pero lo podemos hacer bajando algo de grasa, seguramente bajando líquidos, pero también perdiendo músculo, ¿vale? Y esto es lo importante y lo que nos puede afectar a nuestra salud. Entonces, vamos a ver cómo podemos evitar esto y para eso vamos a hablar de 2 partes, de una de la alimentación y otra del ejercicio, que entrará más en profundidad luego Sofía. Entonces, en la parte de la alimentación vamos a entrar en la llamada alimentación antiinflamatoria. ¿Qué significa? Es una alimentación que lo que nos va a hacer es, primero, ayudarnos a mantener esa glucemia estable, a tener los antioxidantes, que os sonará a la parte de envejecimiento, seguro. Entonces, a tener esos antioxidantes que necesitamos para ralentizar ese envejecimiento y hacer muchas más cosas en nuestro cuerpo, ¿no? También para adquirir y equilibrar los ácidos grasos esenciales que son muy necesarios tanto para nuestras células, nuestra cabeza, etcétera, y que nosotros no somos capaces de generarlos, que los tenemos que tomar de la alimentación. Y estos son el omega 3 y el omega 6. Además, la alimentación antiinflamatoria lo que va a hacer es cuidar nuestra microbiota intestinal. Seguramente a muchos de vosotros os suena ya esta palabra, es la flora intestinal que se hablaba antes, y son esos microorganismos que tenemos en nuestro intestino y que tenemos que saber cuidarlos, porque muchas veces es que ni sabemos que están allí y es necesario cuidar estos microorganismos porque ya tenemos mucha evidencia de la relación entre no tener una buena flora intestinal y la obesidad. Por lo tanto, es un punto a tener mucho foco si no queremos tener sobrepeso u obesidad. Además, tenemos que con esta alimentación antiinflamatoria vamos a adquirir proteína de calidad y muy interesante es que nos fijamos tanto cuando comemos como cuando no comemos, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en esa parte primero de cuando comemos, qué es lo que tenemos que hacer. Y me gustaría empezar con los mitos, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a régimen, ¿no? La palabra me pongo a régimen y lo primero que se me viene a la cabeza es, tengo que subir la parte verde, los vegetales y además los alimentos, esos alimentos que son rosas, ¿no? Que sirven para adelgazar y que bajas las grasas con ello. ¿Qué pasa cuando tomamos este camino? Pues bien, van a ocurrir 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, al reducir la grasa, lo que estamos haciendo es que nuestra sensación de saciedad es mucho menor. Por tanto, lo que hacemos es pasar más hambre y querer comer más. Y luego veremos qué consecuencias tiene esto. Y por otro lado, pues esos productos rosas light, que tiene incluso hasta una portada que pone 0% de materia grasa, normalmente son productos ultraprocesados que no tienen grasa, pero lo que les han añadido es azúcar, porque el alimento tiene que tener sabor, ¿no? Entonces, si no tiene grasa,
tiene azúcar o tiene sal, con lo cual, ojo con este tipo de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que incluir en nuestro día a día? Pues mirad, hablábamos de la proteína fundamental, esa proteína de calidad y además en cantidad suficiente. Puede ser proteína animal, que es todo lo que corre, vuela o nada, o puede ser proteína vegetal, que como sabéis, pues la vais a encontrar en los frutos secos, en las semillas, en las legumbres, en los cereales. Este segundo tipo de proteína, lo que pasa es que no es completa en cuestión de aminoácidos y hay que completarla combinándola entre ellos. Pero es importante que tengamos siempre presente en nuestro plato esta proteína. Muchas veces pensamos que lo que nos adelgaza es la parte vegetal y no es así. Esta parte de la proteína tiene un papel muy importante dentro de ese proceso, ¿no?, de adelgazar. Por lo tanto, proteína de buena calidad. Luego hablábamos, si recordáis, que la alimentación antiinflamatoria pone foco en lo que es omega 3 y omega 6 y tenemos que buscar un equilibrio con este tipo de ácidos grasos esenciales. Por lo general, en nuestra sociedad tomamos mucho omega 6, ¿no?, que lo encontramos en productos ultraprocesados, en carnes, en las yemas de los huevos, etc. Con lo cual ya tenemos eso que necesitamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que poner foco en el omega 3, porque en el omega 3 normalmente no solemos tomar la suficiente cantidad y por eso están desequilibrados. Los dos los tenemos que tener, pero con un equilibrio. ¿Dónde está el omega 3? Bueno, pues el omega 3 está en los pescados azules y aquí recomendaros que toméis los pescados azules pequeños, pues las sardinas, el arenque, la anchoa, los pequeñitos, que son los que van a tener menos contaminación, y también lo vais a encontrar en las algas, con lo cual enfocaros en incorporar lo más que podáis en vuestra alimentación el omega 3 para buscar ese equilibrio. Proteínas, grasas esenciales y, por último, aumentar los vegetales. Antes hablábamos de los vegetales y no es que sea incorrecto tomar vegetales, todo lo contrario. Tenemos que buscar esa fibra a través de los vegetales o de los cereales, de las frutas, que sean ricas en prebióticos y probióticos, que son lo que le van a dar, o los microorganismos que vas a incluir en tu intestino, o lo que le va a dar los prebióticos es el alimento para esos microorganismos. Por lo tanto, es fundamental incluir esta fibra, que además junto con la proteína es lo que os va a dar esa sensación real de saciedad. ¿Qué es lo que no tenemos que tomar y lo que tenemos que tener siempre alejado de nuestra alimentación? Pues esos alimentos ultraprocesados que decíamos antes, azúcares, grasas refinadas o aceites vegetales. Todo eso, cuanto más lejos, mejor. Y hablábamos que nos enfocábamos en lo que comemos, pero también muy importante enfocarnos en lo que no comemos o cuando no comemos, mejor dicho. Entonces diréis, bueno, pues cuando no comemos y ya está, ¿no? ¿Qué hay que tener aquí de ciencia? Bueno, pues seguramente os sonará el ayuno, porque está muy de moda, ¿no? Sale hasta en el telediario, sale el ayuno. Pero realmente el ayuno es algo que hacemos todos los días, ¿no? Porque cuando dormimos lo que estamos haciendo es ayunar. Y cuando desayunamos, la palabra desayunar es precisamente dejar ese ayuno. Entonces aquí la clave es utilizarlo como una herramienta para vuestra salud de manera consciente. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues os diría que en dos sentidos. Por un lado, esos ayunos prolongados, ¿no? Como por ejemplo cuando dormimos, que tenemos un ayuno prolongado, pero por otro lado también es muy importante los espacios entre comida y comida, dar esos espacios. Hay muchas personas que se pasan el día picoteando, ¿no? Que comen y luego empiezan a picotear. Por tanto, es mucho más interesante, mucho más importante que cuando tengáis vuestra ingesta de comida, comáis bien, comáis con los alimentos que hemos dicho antes, ¿no? Con esa comida real, con las proteínas, las grasas y los vegetales, y os saciéis de tal manera que podáis esperar hasta la siguiente ingesta, gran ingesta, ¿no? que tengamos en la comida. Es importante tener esos espacios donde nuestro cuerpo lo que va a hacer es
comenzar unos procesos metabólicos y unos mecanismos que nos van a permitir mantenernos en un estado de salud. Por ejemplo, toda la limpieza de nuestras células se realiza cuando estamos en esos estados de ayuno y es importante mantener esos estados de ayuno. Además, os va a traer beneficios que tenéis evidencia científica de estos beneficios, como por ejemplo, hay muchos, pero por coger los que más nos pueden sonar o los que más nos pueden impactar, os va a reducir la inflamación, no solo la alimentación, sino también este estado de ayuno, os va a aumentar la energía y la productividad y va a revertir el envejecimiento, ¿vale? Como parte de algunos beneficios que os van a dar el ayuno. Por tanto, nuestra recomendación es que alarguéis esa ventana de ayuno, lo hagáis de manera progresiva, como mínimo 12 horas. Seguramente ahora mismo, pues si termináis de cenar a las 9:30, 10 y desayunáis como a las 7:30, 8, pues estaréis entre una ventana de ayuno de 9 y 10 o 10 horas, ¿no? Pues ir poco a poco prolongando esa ventana, retrasando ese desayuno o adelantando esa cena. Así conseguiréis esas 12 horas mínimas para tener estos beneficios de los que estábamos hablando. Por supuesto, si esa ventana en lugar de 12 es de 14, muy bien, y si es de 16, fenomenal, ¿no? Pero como mínimo intentar mantener esta ventana de 12 horas. Bueno, pues esta es la parte de la alimentación, ¿no? Esa alimentación antiinflamatoria, esa parte del ayuno, como herramientas efectivas para ese cambio de composición corporal, pero es que no basta solo con esto, ¿no? Y el ejercicio entra a formar parte de esa ecuación, ¿no? Efectivamente, el ejercicio es fundamental, es importantísimo, es un pilar, ¿vale? Pero el ejercicio no hecho de cualquier manera. Porque ¿sabes qué es lo que suele pasar? Que cuando entramos en este plan de adelgazamiento, incluso relativamente rápido, ¿no? Porque vemos que el verano está aquí a la vuelta de la esquina, junto con este error que tú ya nos has mostrado, que ha sido el empezar con dietas hipocalóricas, en las que está un tanto demonizada la grasa, en la que ¿no? Caemos en casi cualquier producto que veamos que tiene un color rosa normalmente y que se llama producto light y estamos viendo que es un error, pues cometemos otros también, que es me voy a poner a hacer ejercicio. Y dicho así, realmente no es un error, cuando realmente me voy a poner a hacer ejercicio de una determinada forma. Pero lo que normalmente ocurre es que pasamos de no movernos casi en absoluto, de no tener un estilo de vida activo, que realmente es lo que sería fundamental. Y aquí introduzco un término que es el de NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, que es nuestro estilo de vida activo, que es el que deberíamos tener como pilar y como base fundamental para no tener un sobrepeso. Yo creo que casi ninguno conoceréis a una persona que normalmente esté de pie, que sube, que baja, que va, que viene, ¿no? que está en movimiento. Seguro que tenéis todos alguna persona de este tipo, ¿no? en mente. Pues normalmente esas personas no tienen sobrepeso. Pero nosotros pasamos de tener una actitud de estar más o menos, con poca actividad, a de repente me voy a poner a hacer ejercicio. ¿Y por qué es lo que optamos? Pues empezamos con, sobre todo, un ejercicio de tipo cardiovascular, pero extremo. ¿Os acordáis? Esas típicas, ¿no? Empezamos con voy a coger y me voy a subir a la cinta, o voy a estar con una elíptica, y empiezan las largas sesiones, ¿no? Sesiones tremendas en las que pretendemos sudar mucho y quemar todo tipo de calorías. Y esto no es así. Esto al final lo que puede llegar a tener es un efecto incluso negativo, porque partimos de la idea de que tenemos un metabolismo lento. El metabolismo es la cantidad de energía, el número de calorías que normalmente quemamos cuando estamos en una situación de reposo, ¿no? Para cumplir nuestras funciones fisiológicas básicas, ¿no? El vivir. Y casi todos pues, venimos con la idea, no, es que yo tengo un metabolismo lento y por esto no adelgazo. Entonces lo que se me ocurre es, por una parte, voy a ingerir menos calorías y por otra parte voy a tratar de quemar el mayor número de calorías. Error ya, porque la premisa estáis viendo que es el tema de calorías y por ahí el tema tampoco va. Y efectivamente, cuando nosotros empezamos a comer menos
y empezamos a hacer incluso este tipo de ejercicio, el que llamo yo el de estar al tran-tran, pues vamos a perder peso, sí, por supuesto. Lo primero que vais a perder es líquido, porque es todo el líquido que está dentro del músculo, es un líquido intracelular que sí o sí se va a perder, con lo cual vais a perder peso, vais a perder grasa, sí, pero lo que va a ocurrir es que también vais a perder músculo. Y aquí es donde está la mala noticia, porque ahora sí que sí, si el metabolismo que teníais antes no era lento, ahora sí que sí se va a ralentizar, ¿no? Porque este tipo de pérdida de peso de esta manera, en la que también estamos perdiendo masa muscular, va a tener implicaciones hormonales importantes. Estamos hablando de colocar al organismo en una situación de supervivencia. Le estamos dando poco de comer y además le estamos haciendo gastar mucho más. Entonces, en este momento es cuando el organismo, el cuerpo, se va a poner en estado de alerta, modo de supervivencia, como decía antes, y qué es lo que va a ocurrir, cuáles son las adaptaciones hormonales que van a estar derivadas de todo esto. Primero, me va a decir, ups, que tengo hambre, te va a decir que tengas más hambre. O sea, hay un estímulo, ¿no?, a través de la leptina fundamental y a través de la grelina, que lo que va a hacer, que son dos hormonas importantes relacionadas con los mecanismos de hambre y de saciedad, que lo que van a hacer, te van a pedir que comas más. Por otra parte, se van a generar también, está muy vinculada, ¿no?, efecto en la testosterona y en la hormona del crecimiento, que lo que va a hacer por esta pérdida de músculo va incluso a disminuir más. Todo esto incluso tiene también implicaciones a nivel óseo, o sea, con el tema de la osteoporosis, porque no va a facilitar una buena mineralización ósea, ¿no? Entonces, al final, como estáis viendo, el impacto de empezar a hacer ejercicio de cualquier manera y sobre todo este tipo de ejercicio, ¿no?, que es el que tenemos asociado con el de la pérdida de peso, lo que va a tener es unas implicaciones muy, muy negativas. Ahora sí, el efecto va a ser el del rebote, el de que a medida que esto siga ocurriendo, el metabolismo se acabe ralentizando cada vez más, con lo cual en el momento en el que empecemos incluso a coger algo de peso, lo vamos a hacer sobre todo y fundamentalmente con grasa. Ante esto, ¿cuál es la alternativa y qué es lo que nosotros presentamos, ¿no?, como algo mucho más efectivo? Pues el incorporar el ejercicio de fuerza. ¿Y qué es lo que pasa cuando oímos lo del tema de la fuerza? Porque ya nos estamos imaginando que nos vamos a poner como camiones, ¿no?, y nos estamos imaginando en el gimnasio levantando grandes cantidades de hierro. Bueno, primero deciros que cuando hablamos de fuerza, por supuesto, se trata de levantar peso, pero podemos hacerlo con pesas, pero también el peso, nuestro propio peso de hacer ejercicio de sentadillas, de flexiones, incluso con los abdominales, es un ejercicio en el que estamos utilizando nuestro propio peso. Eso también es ejercicio de fuerza. Y además, atención, o sea, para que realmente una mujer, sobre todo me vienen a mente, ¿no?, las mujeres, que son las que tenemos más miedo al ejercicio de fuerza, aumente, ¿no?, su capacidad muscular, necesitaríamos pues tener la testosterona casi que tiene un hombre y que no tenemos, incluso en los hombres, ¿no? Si hay aquí muchos que nos estarán escuchando ahora, no es tan fácil el tema de muscular. Aquí el ejercicio de fuerza lo que va a hacer es tener unas implicaciones hormonales importantes a nivel también, como decíamos, sobre todo de la hormona del crecimiento, de la testosterona, que lo que nos va a hacer y lo que nos va a permitir es tener un cuerpo más firme y más tonificado. Y además, aumentando esa masa muscular, o por lo menos, ¿no?, manteniéndola, lo que vamos a poder conseguir es perder peso, pero manteniendo esa masa muscular, también preservar nuestro metabolismo, ese metabolismo del que estábamos hablando, evitar que se ralentice, ¿no?, el evitar que se genere esa situación en la que nuestro cuerpo entre en ese modo de supervivencia. Y este es el combo fundamental. O sea, con lo cual, hacer ejercicio sí, pero incluir el ejercicio de fuerza y luego, como otra alternativa adicional y también muy beneficiosa, presentamos el ejercicio de alta intensidad con intervalos. Entonces, de esta manera, lo que estamos es incluyendo el ejercicio de fuerza, ejercicio de cardiovascular, porque lo vamos a hacer con esta propuesta, incluso ejercicio de resistencia. ¿De qué va esto de la alta intensidad con intervalos? Pues se trata de, en periodos de espacio, de tiempo, que no tienen que ser muy largos, porque nos permiten un entrenamiento que puede durar entre 15 o 20 minutos, incluimos periodos
cortos de alta intensidad, ¿vale? Con unos periodos que son de descanso. Un ejemplo sería un Tabata, en el que en un periodo de 4 minutos podemos incluir 20 segundos en el que la alta intensidad significa que nos pongamos al máximo a lo que podemos llegar, y esto es muy relativo porque dependerá de cada uno, ¿no? El nivel de intensidad en el que nos lleguemos a colocar incluso en situaciones que son anaeróbicas, ¿vale? De máximos, con periodos que pueden ser, en el caso de un Tabata, 20 de alta intensidad y otro de descanso de 10 segundos y durante 4 minutos, en los que pasemos eso, de un todo a un descanso, ¿no? A una nada. Porque al final, cuando estamos haciendo este tipo de ejercicio que llamamos de tran-tran, lo que no estamos dando a nuestro cuerpo son estímulos. Y con un ejercicio de fuerza, de intensidad, incluso cuando lo estamos combinando de esta forma, ¿no? Con intervalos, lo que estamos generando y posibilitando a nuestro cuerpo es que genere adaptaciones positivas, regenerativas, incluso en el sentido de poder preservar nuestra masa muscular. Y este es el combo, ¿no? Este es el combo del éxito, ¿no? El poder, por una parte, perder peso, perder grasa, mantener nuestra masa muscular y alimentarla con una alimentación antiinflamatoria en la que tenga también mucho peso, como decías, una proteína de calidad. Y como veis, al final de todo esto hay, sobre todo, ciencia, consciencia, planificación y saber hacer las cosas con un determinado fin, que en este caso es adelgazar, pero hacerlo con salud y con cabeza, porque lo que ya hemos visto es que ponernos a adelgazar sin ton ni son es relativamente habitual, diríamos que incluso fácil, ¿no? Pero tiene una implicación peligrosa para nuestra salud, pero es que también vamos a estar haciendo un esfuerzo en vano. Entonces, con el fin de aunar todo esto que os acabamos de contar hoy y, por supuesto, alguna cosa más, como la alimentación consciente, que es muy importante también, lo que hemos creado ha sido Gooderfit. Entonces, con Gooderfit, que es el programa que lo lanzamos hoy, durante 3 meses lo que vamos a poder conseguir es adelgazar, pero de una manera lógica y saludable. Y además va a ser hasta divertido, ¿no? En nuestro perfil de Instagram, en la bio, podéis ver un botón que os va a llevar a la información que contiene este programa. Es un programa en el que vamos a aunar los principios básicos que ya habéis visto ahora, de alimentación, de ejercicio, pero un tipo de ejercicio efectivo y que además comenzamos ya. Comenzamos el día 22 de abril y el programa tiene una duración de 3 meses. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haberos escuchado. Sofía, te iba a hacer una pregunta bueno, ahora, si quieren las personas que nos están escuchando hacer preguntas, encantadas, ¿no? Tenemos una. De todas formas, con esto del ejercicio de fuerza, ¿no? Y claro, ya vamos cumpliendo edad, ¿no? Ya algunas, y en este caso me enfoco más en las mujeres, ¿no? Ya estamos en una premenopausia, en una menopausia. Y esto del ejercicio de fuerza lo tenemos que hacer, sí, no, ¿cómo nos ayuda? El ejercicio es clave, pero nos ayuda en la línea en la que os estaba compartiendo ahora, ¿no? Porque es lo que va a permitir que podamos preservar nuestra masa muscular. Hay un efecto que es fisiológico, que nos ocurre a todos a medida que envejecemos, que es la sarcopenia. O sea, vamos perdiendo más músculo. Pero esto tiene un efecto incluso mayor en las mujeres, como decías, a raíz de la menopausia con la pérdida de estrógenos, ¿no? Que lo que hace es el incrementar incluso esta pérdida muscular. Esto unido también a una desmineralización ósea. O sea, tenemos un problema doble, ¿no? El pérdida de músculo, incluso una menor densidad ósea. El ejercicio de fuerza cabe entonces incluso, tiene una mayor razón de ser. Es fundamental para nosotras el poder de alguna manera, no sé si revertir o poder paliar el efecto de esta masa muscular. Por supuesto, en las mujeres incluso más y sobre todo en nuestras edades, ¿cierto? Tenemos una pregunta, te la voy a hacer, creo que es muy concreta y que a lo mejor habría que tratarlo directamente con esta persona porque nos pregunta que si seguir entrenando fuerza en una recuperación de amenorrea hipotalámica
si es factible o no, si es aconsejable. Yo no sé, a lo mejor es algo que tendría que ver con un especialista, ¿no? Claro, pues estás hablando ya de una situación en la que hay una amenorrea patológica y alguna patología que hay que tratar, con lo cual en el caso de esta persona pues habría que ver un poco en la situación en la que está, efectivamente. Mm, mm. Sí, pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más con respecto a la parte de la alimentación antiinflamatoria, respecto al ayuno o al ejercicio o a ese efecto, ¿no?, que tiene sobre nuestras hormonas, que estaremos encantadas de poderos ayudar. Y bueno, si no hay preguntas, pues nada, animaros a que visitéis nuestro link, ¿no? Y que veáis de qué va el programa, si os apetece. Y si no vais a hacer el programa, por lo menos quedaros con estas pautas que son fundamentales si queréis adelgazar de una forma saludable, cambiando vuestra composición corporal y, por supuesto, sin ese efecto rebote que, como decía Sofía, ponemos mucho foco, mucho esfuerzo y luego, si no tenemos en cuenta todo lo que os hemos dicho, pues se irá pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues encantadas de haberos tenido aquí y esperamos veros en otro directo. Luis nos pregunta aquí la duración que tiene. Sí, Ah, bueno, son tres. perdona, no lo he visto. Comenzamos el 22 eso es, aquí lo dice Cristina, que es la que nos ha escuchado. 3 meses, Luis, son 3 meses. Vale, perdona, que no lo he visto, se me había quedado sin. Ah, vale. Bueno, Supermer75 nos dice que si dejaremos el contenido colgado, sí, lo dejaremos colgado y también en nuestro canal de YouTube, que además tenemos más vídeos súper interesantes, ¿no? Con charlas con expertos y os animamos a que lo veáis. A ver, espera que no me esté dejando nada. Muy bien, pues yo creo que listo, ¿no? Listo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y bueno, pues ahí nos tenéis en Gooder para seguir en contacto. Hasta la próxima.